Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si son fans acérrimos del mundo del espectáculo turco, saben que últimamente ha habido mucha conversación y especulación. Hoy, tenemos un tema que ha tocado a muchos corazones y ha generado un torrente de emociones, el emotivo adiós de Kerem y Hande, con lágrimas capturadas en el aeropuerto. Sí, ese título que han visto, emotivo adiós de Kerem y Hande, lágrimas en el aeropuerto, es precisamente lo que vamos a desglosar en este vídeo. Nos adentraremos en los detalles, exploraremos lo que se sabe, lo que se rumorea y, lo más importante, sentiremos la conexión y el cariño que han demostrado estos dos artistas que han conquistado a tantas personas. Antes de sumergirnos en esta historia que nos roba el aliento, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, tómense un segundito para hacer clic en ese botón de *** suscribirse *** que ven por aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que más les gusta y a mantener esta comunidad vibrante. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos muchas sorpresas guardadas para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y desde ese momento, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, donde sus personajes Eda y Serkan cautivaron a millones, sino también en la vida real. La relación que construyeron, su complicidad, sus viajes juntos, sus tiernos gestos públicos, todo ello se convirtió en un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales. Eran, y siguen siendo para muchos, la pareja perfecta, la pareja de ensueño. Y es precisamente esa fuerte conexión la que hace que un adiós, especialmente uno que involucra lágrimas en un lugar tan público como el aeropuerto, sea tan impactante y emocional para sus seguidores. Lo que se filtró y se viralizó en su momento fueron imágenes de Hande Erçel despidiendo a Kerem Bürsin en el aeropuerto. Las cámaras, como siempre, estuvieron atentas, capturando cada detalle. Y en esas imágenes, se veía a Hande visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos. Kerem, por su parte, también mostraba una expresión de profunda conexión y quizá algo de tristeza. Este tipo de momentos, aunque privados en su esencia, trascienden y se vuelven públicos cuando se trata de figuras tan queridas. El aeropuerto, un lugar de llegadas y partidas, se convirtió en el escenario de este adiós, y las lágrimas de Hande se interpretaron como un reflejo de la intensidad de su vínculo. Inmediatamente las especulaciones y las preguntas comenzaron a surgir. ¿Se trataba de un adiós temporal por compromisos laborales de Kerem? ¿Una despedida por motivos más permanentes? La incertidumbre es, quizás, lo que más alimenta la curiosidad del público. Y la verdad es que en el mundo del espectáculo, los caminos de los artistas a menudo los llevan a diferentes ciudades, países, incluso continentes. Kerem, con su creciente carrera internacional, ha tenido oportunidades que lo han llevado a estar lejos de Turquía. En este caso particular, se rumoreaba que Kerem se dirigía a Estados Unidos para participar en un proyecto. Y para Hande, una actriz también con una carrera en ascenso y con proyectos en Turquía, una separación temporal, aunque sea por un tiempo, puede ser difícil. Lo que vemos en esas imágenes del aeropuerto es la expresión de un sentimiento humano universal, la despedida. Independientemente de la razón específica, la tristeza de separarse de alguien a quien se quiere es algo con lo que todos podemos identificarnos. Para Hande esas lágrimas podrían haber sido por la distancia, por la incertidumbre de cuándo volverían a verse, o simplemente por la profunda conexión emocional que compartían con Kerem. Y eso precisamente es lo que hace que estos momentos sean tan conmovedores. No se trata solo de celebridades, se trata de personas experimentando emociones reales. Además de las lágrimas, las imágenes del aeropuerto también nos mostraron la cercanía física entre ellos. Abrazos largos, miradas cargadas de significado, gestos de consuelo, todo ello hablaba de una relación sólida y de un cariño profundo. En una industria donde las relaciones a menudo son fugaces y objeto de constantes escrutinio, la autenticidad y la aparente solidez de su vínculo capturaron la atención y el afecto de muchos. Sus seguidores no solo los admiraban por su talento actoral, sino también por la química que irradiaban juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Verlos separados, y sobre todo ver a Hande visiblemente afectada, generó un sentimiento de empatía colectiva. Las redes sociales, como siempre, explotaron con comentarios y reacciones.
Mensajes de apoyo para ambos, especulación. Ne sobre el futuro de su relación, e incluso algunas críticas o juicios. Es la naturaleza del fenómeno fan. Cuando seguimos de cerca la vida de figuras públicas, tendemos a sentirnos parte de su historia y, a veces, a proyectar nuestras propias esperanzas y deseos sobre ellos. El adiós en el aeropuerto de Hande y Kerem se convirtió en un catalizador para todas estas reacciones. Es importante recordar, sin embargo, que las vidas de las celebridades son complejas. Lo que vemos en las cámaras o lo que se publica en los medios a menudo es solo una fracción de la realidad. Las razones detrás de una despedida, la intensidad de las emociones, todo eso es algo muy personal. Lo que nosotros como público podemos hacer es observar, empatizar y, sobre todo, respetar la privacidad de estos artistas. Ellos nos brindan entretenimiento y nos inspiran con su trabajo, y merecen nuestro respeto en sus vidas personales. Analicemos un poco más la reacción de Hande. Verla llorar no es un signo de debilidad, sino una muestra de su humanidad. Es la demostración de que, a pesar de ser una figura pública admirada y exitosa, también es una persona con sentimientos profundos. En un mundo que a menudo exige a las mujeres mostrarse fuertes e impasibles, la vulnerabilidad de Hande en ese momento fue refrescante para muchos. Mostró que el amor y la conexión, incluso en el contexto de una relación pública, tienen un peso emocional real. Sus lágrimas no fueron un acto calculado para llamar la atención, sino una reacción genuina a la inminencia de una separación. Y el apoyo que recibió fue masivo. Los fans inundaron las redes con mensajes de ánimo, deseándole lo mejor a ella y a Kerem, y esperando que su relación se fortaleciera a pesar de la distancia. Este tipo de solidaridad virtual demuestra el poder de las comunidades de fans y cómo pueden ser una fuente de apoyo para sus ídolos. La imagen de Hande en el aeropuerto con esas lágrimas se convirtió en un símbolo de la intensidad de su amor y de la fuerza de su conexión. Ahora, hablemos de Kerem. Aunque las imágenes se centraron en Hande, la despedida también fue un momento importante para él. Ver a su pareja emocionada, y probablemente sintiendo también la propia nostalgia de la separación, debió ser una experiencia agridulce. Su reacción, aunque quizás menos visible en las cámaras, también era de profunda conexión y afecto. Los gestos que intercambiaron, las palabras que se dijeron en privado, son elementos que forman parte de la historia que estos dos artistas han construido juntos. Este incidente en el aeropuerto nos recuerda algo fundamental, que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, implican desafíos. La distancia, los compromisos laborales, las presiones de la fama, todo ello puede poner a prueba cualquier vínculo. Y es en esos momentos de separación, como el que vimos en el aeropuerto, donde se pone a prueba la verdadera fortaleza de una relación. Las lágrimas de Hande en este sentido pueden ser interpretadas no solo como tristeza por la partida de Kerem, sino también como una manifestación de la profundidad de sus sentimientos y del valor que le da a su relación. También es importante considerar el contexto de sus carreras. Ambos son artistas muy exitosos y con aspiraciones. Kerem, en particular, ha estado explorando oportunidades en Hollywood y otros mercados internacionales. Esto significa que sus carreras podrían requerir periodos de separación y de vivir en diferentes lugares. Para una pareja, especialmente una que aún está construyendo su futuro juntos, esto puede ser un desafío significativo. La forma en que manejen estas separaciones, la comunicación, el apoyo mutuo, será crucial para el futuro de su relación. Las imágenes del aeropuerto, aunque efímeras, se quedaron grabadas en la memoria de sus fans. Se convirtieron en un punto de referencia en la historia de su relación. Y aunque no sepamos los detalles íntimos de su conversación o de los sentimientos exactos que atravesaban en ese momento, podemos inferir mucho a partir de las expresiones y los gestos. La tristeza en los ojos de Hande, la forma en que Kerem la abrazaba, todo ello pintaba un cuadro de profundo afecto y de una despedida difícil. Este evento también nos da pie a reflexionar sobre cómo el público percibe y vive las relaciones de las celebridades. Nos involucramos, nos emocionamos, nos preocupamos. Cuando vemos a figuras que admiramos sufrir o estar tristes, a menudo sentimos la necesidad de ofrecerles nuestro apoyo. Y en el caso de Hande y Kerem, este apoyo se manifestó de manera abrumadora en las redes sociales. Ahora, mirando hacia adelante, ¿qué nos depara el futuro para esta pareja? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Lo que sí sabemos es que el tiempo en el aeropuerto fue solo un capítulo en su historia.
Las relaciones, como la vida misma, están llenas de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de dificultad. Lo importante es cómo se enfrentan esos desafíos. Y si Ande y Kerem lograron superar esta despedida con éxito, si su vínculo se fortaleció con la distancia, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos celebrar es la conexión genuina que han logrado establecer con su público. Han demostrado que, más allá de las pantallas, son personas con emociones reales, capaces de amar y de sentir. Y esa autenticidad es lo que, en última instancia, los hace tan queridos. El emotivo adiós en el aeropuerto es un recordatorio de que, incluso en el mundo glamoroso del espectáculo, las emociones humanas universales prevalecen. Para concluir, hemos repasado lo que ocurrió en aquel emotivo adiós en el aeropuerto. Hemos visto las lágrimas de Ande y la profunda conexión que compartía con Kerem. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las relaciones en el ojo público y la importancia de la empatía y el respeto. La despedida en el aeropuerto fue un momento de vulnerabilidad y de profunda emoción que resonó con miles de personas. Nos mostró que, a pesar de la fama y el éxito, estas dos figuras públicas son, ante todo, seres humanos experimentando las complejidades del amor y la distancia. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y por acompañarnos en este análisis tan emotivo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Cómo les hizo sentir ver esas imágenes? ¿Creen que la distancia fortalecerá su relación? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y el contenido que traemos, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Ande, para que todos podamos reflexionar juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos y formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.